Un veterano negro creyó que nadie lo identificaría, pero un joven marino percibió su marca y se paralizó. La carta escrita en la tableta temblaba en las manos del mesero mientras su vista iba del jefe al hombre moreno de 85 años sentado solo en la mesa de la esquina. El restaurante Árbol Seco, conocido por su exclusiva clientela de militares de la base naval cercana, estaba muy lleno esa noche. «Señor, lamento informarle que hemos recibido quejas sobre su presencia», susurró el mesero, evitando el contacto visual con Jaime Herrera. «El jefe sugiere que tal vez se sentiría más cómodo en otro lugar». Jaime permaneció impasible con los ojos oscuros fijos en el pequeño vaso de whisky frente a él. La única bebida que se permitía en el aniversario de la operación que cambió su vida para siempre. La manga izquierda de su camisa, discretamente doblada, mostraba una gran cicatriz y justo debajo un tatuaje descolorido, un tridente cruzando un ancla casi invisible contra su piel negra. En la mesa cercana, 3 oficiales más jóvenes observaban la escena cuchicheando entre risitas. «Apuesto que compró esa placa de veterano en Internet», comentó uno de ellos, lo suficientemente alto como para que se le oyera. «Está aprovechando nuestro descuento para veteranos sin haber servido nunca. Típico». Jaime no reaccionó. En los 60 años transcurridos desde su regreso de Vietnam, había aprendido que algunas batallas no valían la pena. Su mente vagó momentáneamente hacia el Río Rojo, hacia los rostros de los 16 hombres que había salvado aquella lluviosa noche de 1968. Ninguno de ellos estaba vivo ahora para contar la historia. «Con todo respeto, señor», dijo el jefe acercándose con voz fingidamente cortés. «Nuestros clientes se sienten incómodos. ¿Podría mostrar alguna identificación militar?» «Perdí mi identificación hace mucho tiempo», respondió Jaime con calma, sin mencionar que los registros de la Operación Puerta Roja seguían siendo secretos, que su unidad especial de reconocimiento táctico rara vez aparecía en documentos oficiales y que los hombres morenos en las fuerzas especiales durante la Guerra de Vietnam a menudo quedaban invisibles en los registros históricos. El restaurante se sumió en un silencio incómodo. Jaime comenzó a levantarse lentamente con las articulaciones protestando por el dolor de décadas cuando se abrió la puerta del establecimiento. El teniente Ricardo Mendoza, de 24 años, entró vestido de civil con vaqueros y una camiseta sencilla. Sus ojos escanearon el ambiente detectando la tensión en el aire incluso antes de comprender la escena. Entonces su mirada se fijó en el tatuaje parcialmente visible en el brazo de Jaime. Ricardo se quedó paralizado como si hubiera visto un fantasma. «¡Imposible!», susurró avanzando lentamente hacia la mesa de Jaime. El silencio en el restaurante se intensificó cuando Ricardo se detuvo a 2 pasos de distancia, estudiando el rostro envejecido frente a él con una expresión de creciente reconocimiento. «Señor», preguntó con la voz temblorosa por la emoción contenida. «¿Ese tatuaje? Usted estuvo en el grupo de operaciones especiales, en la Operación Puerta Roja». Jaime miró al joven con repentina intensidad. Nadie había mencionado esa operación en décadas. Nadie debería saber siquiera que existió. «¿Quién eres, hijo?», preguntó Jaime, midiendo cuidadosamente cada palabra. Ricardo se mantuvo firme, casi en posición de firmes. «Teniente Ricardo Mendoza. Equipo Marítimo 6. Señor, mi abuelo era Juan Mendoza». Un temblor casi imperceptible recorrió el rostro de Jaime. Juan Mendoza había sido el único hombre que había sobrevivido aquella noche en el río. El hombre que había cargado con Jaime durante 3 kilómetros con un torniquete improvisado después de que una mina le destrozara el brazo. El teniente Mendoza absorbió el silencio del restaurante, dándose cuenta lentamente de la escena que había interrumpido. Sus ojos se oscurecieron cuando comprendió lo que estaba pasando. «Jefe». Su voz cortó el aire como una cuchilla. «Este hombre que tienen delante tiene una clasificación de seguridad mayor que cualquier persona en este establecimiento. Si este es el hombre que creo que es, están a punto de cometer el mayor error de sus vidas». En los ojos cansados de Jaime brilló algo que no se veía desde hacía mucho tiempo, un destello de reconocimiento, tal vez incluso de esperanza. Pero había algo más allí, algo que sugería que no era la primera vez que se enfrentaba a una situación así, ni sería la última. Si esta historia de reconocimiento tardío y prejuicios te ha conmovido, no dejes de suscribirte para descubrir cómo un simple momento puede revelar secretos guardados durante 60 años y cambiar para siempre la comprensión de toda una comunidad sobre el heroísmo y el sacrificio. El silencio en el restaurante era denso como la niebla sobre un campo de batalla. Ricardo Mendoza se mantuvo firme frente a Jaime Herrera mientras los demás clientes observaban la escena con una mezcla de confusión y creciente incomodidad. «Estoy seguro de que hay algún error.
Intervine el jefe del árbol seco tratando de recuperar el control de la situación. Este señor no ha presentado una identificación militar válida. Identificación, interrumpió Ricardo con una risa amarga. El hombre al que está tratando de echar de su establecimiento participó en operaciones que aún hoy siguen siendo clasificadas. Probablemente su nombre todavía esté tachado en documentos guardados bajo llave en el Pentágono. Jaime observó al joven marino con expresión indescifrable. 60 años guardando secretos habían creado a un hombre cuyos pensamientos rara vez se reflejaban en su rostro. Pero algo en los ojos de Ricardo, tan parecidos a los de su abuelo, despertó un recuerdo largamente enterrado. «Quizás deberíamos hablar en privado», sugirió Jaime con calma, levantándose de la silla con movimientos deliberados. El evidente esfuerzo por ocultar el dolor en sus articulaciones envejecidas era parte de toda una vida disimulando debilidades ante quienes esperaban verlas. Ricardo asintió, pero antes de alejarse se volvió hacia el jefe. «Su cuenta está pagada por todos los que estamos en la mesa 5», señaló a un grupo de marinos más jóvenes que observaban la situación con creciente interés. «Y le sugiero encarecidamente que reconsidere su política de identificación». En la pequeña terraza exterior del restaurante, con vistas al puerto, Jaime finalmente habló. Juan Mendoza tenía un apodo, uno que no aparece en ningún registro oficial. «Fantasma silencioso», respondió Ricardo inmediatamente. Mi abuelo hablaba poco sobre Vietnam, pero mencionaba ese nombre en sus pesadillas. Jaime cerró los ojos brevemente. Formábamos parte de una unidad especial. Operaciones encubiertas principalmente en el delta del Río Rojo. Oficialmente nunca existimos. La operación Puerta Roja, completó Ricardo. 16 hombres salvados cuando su barco fue emboscado en la frontera con Camboya. Jaime estudió al joven con renovada intensidad. ¿Cómo sabes eso? Esos archivos deberían estar enterrados para siempre. Mi abuelo dejó una carta para que la abriera cuando completara mi primera misión como marino. Describía cómo un operador moreno llamado Sombra salvó a toda la unidad cuando el comandante fue asesinado. Ricardo vaciló. Dijo que el gobierno le negó la medalla de honor por el color de su piel. Jaime desvió la mirada hacia el horizonte, donde los buques de guerra de la Marina surcaban las olas en la distancia. Eso fue hace mucho tiempo. No para el Pentágono, respondió Ricardo sacando su teléfono. Hace 3 meses inició un proceso para el reconocimiento retroactivo de los operadores morenos a los que se les negaron honores militares durante la guerra de Vietnam. Es un proyecto personal. Por primera vez en toda la noche, la expresión de Jaime registró una sorpresa genuina. ¿Por qué? Porque mi abuelo murió creyendo que había salvado 16 hombres aquella noche. Descubrí que fueron 17. Él solo se olvidó de contarse a sí mismo. En el restaurante, los oficiales que antes se habían burlado observaban por la ventana tratando de descifrar la conversación. Uno de ellos, el capitán Vargas, comandante del batallón, frunció el ceño al ver la intimidad con la que Ricardo hablaba con el anciano. «¿Qué le pasa a Ricardo?», murmuró a sus compañeros. «Perdiendo el tiempo con un viejo cualquiera». Mientras tanto, en la cubierta, Ricardo le mostraba a Jaime unos documentos en su teléfono, páginas escaneadas de registros militares, testimonios, informes médicos. Durante mi preparación como instructor conseguí acceso temporal a los archivos de la época de Vietnam. Lo documenté todo antes de que se dieran cuenta. Una sonrisa cómplice se dibujó en su rostro. El mundo necesita saber la verdad sobre los operadores morenos de las fuerzas especiales de aquella época. «Eso no cambiará nada», respondió Jaime con la voz cargada de una resignación forjada por décadas de injusticia silenciosa. «Algunos de nosotros simplemente no estamos hechos para los focos de la historia». «No estoy de acuerdo, señor, y no soy el único», respondió Ricardo, deslizando el dedo por la pantalla para mostrar a un grupo de militares, en su mayoría morenos, vestidos con uniformes de gala. El Comité de Reconocimiento Retroactivo, veteranos que luchan por corregir las injusticias del pasado. Necesitamos su testimonio. Jaime observó las fotos con una expresión que mezclaba escepticismo y algo más, una chispa casi extinta de esperanza. Por un momento, el viejo operador pareció perdido en cálculos internos, evaluando riesgos y posibilidades, como había hecho innumerables veces en territorio hostil. El capitán Vargas, incapaz de contener su hostil curiosidad, apareció en la puerta de la cubierta. «Ricardo, tenemos que volver a la base. Deja al señor en paz». El tono condescendiente no pasó desapercibido. Ricardo enderezó los hombros, pero antes de que pudiera responder,
Jaime levantó ligeramente la mano, un gesto sutil que Ricardo reconoció instintivamente como una señal táctica para esperar. «Capitán», dijo Jaime con estudiada suavidad, «creo que no nos han presentado formalmente». Vargas dudó, claramente incómodo. «No creo que sea necesario». Jaime sonrió entonces, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Para cualquiera que conociera a hombres entrenados en combate, esa expresión era una clara advertencia. «Quizá tenga razón, pero estoy seguro de que nos volveremos a ver muy pronto». Había algo en la forma en que Jaime pronunció esas palabras, una tranquila certeza que hizo que Vargas retrocediera instintivamente. El capitán murmuró una disculpa y se retiró, dejando una tensión palpable en el aire. Ricardo observó la interacción con fascinación. «Todavía tiene esa presencia. Mi abuelo decía que usted podía hacer que un hombre reconsiderara sus decisiones sin decir una sola palabra amenazante». Jaime se levantó lentamente. «Tu iniciativa es admirable, hijo, pero créeme cuando te digo que algunos fantasmas del pasado prefieren permanecer enterrados». Mientras se alejaba, Ricardo notó algo que los demás no habían visto. La forma en que Jaime había estudiado discretamente cada salida, cada persona, cada detalle del entorno. El viejo guerrero seguía vigilante, incluso después de 60 años. «Señor Herrera», llamó Ricardo. «El memorial se inaugurará la semana que viene, el jueves, en la base naval de Norte. Todos los supervivientes conocidos estarán allí». Jaime se detuvo, pero no se volvió. Todo su cuerpo parecía cargar con el peso invisible de recuerdos que pocos podían comprender. «Algunos de nosotros», continuó Ricardo, «creemos que ciertas historias deben ser contadas sin importar cuánto tiempo haya pasado, especialmente aquellas que fueron deliberadamente borradas». Jaime Herrera finalmente miró por encima del hombro y su mirada se encontró no solo con la de Ricardo, sino también con la del grupo de oficiales que observaban por la ventana. Por un instante fugaz, algo peligroso y calculador brilló en los ojos del viejo soldado, como un depredador evaluando su presa antes de un ataque inevitable. «Quizás tengas razón, hijo», respondió con una calma que enmascaraba una profunda resolución. «Quizás sea hora de desenterrar ciertos secretos, y cuando la verdad salga a la luz, algunos hombres aprenderán que subestimar a un guerrero es el primer paso hacia la derrota». El jueves siguiente, la base naval de Norte estaba decorada para la inauguración del monumento a los operadores encubiertos del sudeste asiático. Jaime Herrera llegó discretamente, vestido con un traje sencillo pero impecable. Tras su conversación con Ricardo, había pasado 3 días revisando archivos guardados en una caja metálica bajo su suelo. Informes no oficiales, fotografías amarillentas, cartas nunca enviadas. El capitán Vargas lo interceptó en la entrada. «Señor Herrera, me temo que esta es una ceremonia privada. Solo personal militar autorizado e invitados con credenciales». Jaime sonrió levemente. Esperaba que dijera eso. El momento fue interrumpido por el contraalmirante Ponce, que se acercó directamente. «Capitán Vargas, veo que ya ha encontrado a nuestro invitado de honor». Vargas parpadeó confundido. «Señor Jaime Sombras Herrera». El almirante le tendió la mano con respeto palpable. «Es un honor conocerlo por fin». La transformación en el rostro de Vargas fue instantánea, de la arrogancia a la confusión absoluta. Jaime fue escoltado a la primera fila mientras Vargas permanecía paralizado, observando la escena desarrollarse como una pesadilla. En la plataforma central, una lona cubría lo que parecía ser una placa conmemorativa. A su lado, 5 hombres mayores, todos ellos septuagenarios, esperaban en posición formal. «Los supervivientes del Puerta Roja», explicó Ricardo en voz baja. Todos acordaron romper el silencio cuando se enteraron de que estaba vivo. El almirante Ponce presentó al teniente Ricardo, que subió al escenario con paso firme. Durante décadas comenzó. La historia de las operaciones especiales durante el conflicto de Vietnam se ha contado de forma incompleta, especialmente cuando se trataba de operadores morenos en misiones clasificadas. Una gran pantalla se iluminó mostrando documentos y fotografías. Un grupo de 8 hombres armados y vestidos para el combate en la selva. Entre ellos, reconocible incluso 6 décadas después, estaba Jaime Herrera. El 12 de marzo de 1968, una unidad de reconocimiento táctico fue emboscada en el delta del Río Rojo. El comandante murió en los primeros segundos. 16 hombres quedaron atrapados bajo fuego intenso, sin comunicación. La fotografía cambió a un antiguo mapa táctico con marcas hechas a mano. El sargento Jaime Herrera, el único operador moreno de la unidad, asumió el mando.
Gracias a su gran conocimiento de la navegación fluvial y a sus improvisadas técnicas de comunicación, no solo organizó una defensa eficaz, sino que también trazó una ruta de extracción a través de un territorio considerado impenetrable. Ricardo hizo una pausa y su voz cobró intensidad. 16 hombres fueron rescatados esa noche, entre ellos mi abuelo Juan Mendoza, que sobrevivió gracias a un torniquete que le aplicó el sargento Herrera mientras aún estaban bajo fuego enemigo. El capitán Vargas, ahora al costado del auditorio, parecía físicamente enfermo. Se recomendó la medalla de honor, continuó Ricardo, pero misteriosamente desapareció en los trámites burocráticos. Los registros oficiales finalmente catalogaron la operación como parcialmente exitosa, sin mencionar el papel crucial del sargento Herrera. El almirante Ponce retomó el micrófono. Hoy corregimos un error de 60 años. Se retiró la lona dejando al descubierto una placa de bronce en la que el nombre de Jaime Herrera encabezaba la lista de operadores. Debajo, en una caja de cristal sellada, descansaba una medalla de honor. Sargento Jaime Herrera, por su extraordinaria valentía más allá del cumplimiento del deber, es para mí un honor entregarle, aunque con 60 años de retraso, la más alta condecoración militar de esta nación. El auditorio estalló en aplausos mientras Jaime, visiblemente emocionado por primera vez, subía al escenario. Cuando le ofrecieron el micrófono, todos esperaban un discurso sobre la injusticia. En cambio, Jaime miró al público con tranquila dignidad. Juan Mendoza me cargó durante 3 kilómetros después de que pisara aquella mina. Cuando desperté en el hospital, él estaba allí. Me dijo que tenía que darme las gracias por salvarle la vida y yo le respondí que estábamos en paz. Jaime hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los de Ricardo. Él me prometió que algún día se sabría la verdad. Hoy su nieto ha cumplido esa promesa. El almirante Ponce llamó a Vargas al estrado. El capitán Vargas ha demostrado recientemente un lapsus de juicio en relación con el sargento Herrera. Capitán, usted será el oficial encargado de garantizar que la historia de la Operación Puerta Roja se incluya en el programa de formación de todos los nuevos reclutas. Tras la ceremonia, Jaime se acercó a Ricardo. Desde el momento en que me reconoció en el restaurante, me di cuenta de que tenía su propio plan en marcha. Sabía que yo estaría allí esa noche, ¿verdad? Ricardo asintió, revelando por fin su estrategia. Encontré su dirección en los archivos desclasificados. Sabía que frecuentaba ese restaurante todos los años. Lo organicé todo con el almirante semanas antes, pero necesitaba que hubiera testigos que vieran cómo lo trataban. Para maximizar el impacto de la corrección histórica, añadió Jaime reconociendo la elegancia táctica. Su abuelo lo habría aprobado. En la misma base donde una vez su contribución había sido borrada de los registros oficiales, Jaime Herrera ahora tenía su nombre grabado en bronce, un testimonio permanente de que la historia, aunque puede ser distorsionada temporalmente, eventualmente encuentra su camino de regreso a la verdad. 6 meses después de la ceremonia en la base naval de Norte, la vida de Jaime Herrera había cambiado de maneras que él nunca hubiera imaginado. El hombre que durante décadas había vivido en las sombras se había convertido, irónicamente, en un faro para toda una generación de militares. La pequeña casa en la que vivía, antes raramente visitada, ahora recibía regularmente a jóvenes reclutas, veteranos de edad avanzada y ocasionalmente oficiales de alto rango que acudían en busca de su sabiduría. En la pared de su salón, junto a la recién enmarcada medalla de honor, había una fotografía en blanco y negro, el equipo original de la Operación Puerta Roja, tomada días antes de aquella fatídica misión en el Río Rojo. Nunca esperé vivir para ver este día, comentó Jaime mientras servía café a Ricardo Mendoza, que se había convertido en un visitante habitual. Pasé tanto tiempo creyendo que algunas historias simplemente no se cuentan. Ricardo sonrió observando la pila de cartas sobre la mesa de centro, correspondencia de militares y civiles de todo el país, muchos de ellos compartiendo sus propias historias de servicio no reconocido. El almirante Ponce me dijo que su caso sentó un precedente. Ahora se están reevaluando los casos de decenas de otros veteranos, especialmente operadores morenos e hispanos, que sirvieron en unidades especiales. Sin embargo, la noticia más sorprendente había llegado solo 2 semanas antes. El secretario de Defensa había nombrado a Jaime, miembro de un comité asesor especial encargado de revisar las políticas históricas de discriminación en las Fuerzas Armadas, un papel que le otorgaba no solo reconocimiento, sino también autoridad real para cambiar sistemas defectuosos. Mientras tanto, el capitán Vargas se enfrentaba a su propio viaje de consecuencias.
Sus presentaciones obligatorias sobre la Operación Puerta Roja en la Academia Naval habían sido inicialmente desastrosas y su resistencia a reconocer completamente la injusticia histórica era evidente para todos los presentes. Sin embargo, algo inesperado comenzó a suceder en la tercera presentación. Confrontado repetidamente con la verdad innegable de los registros, obligado a estudiar en detalle el coraje y el sacrificio de hombres como Jaime, un cambio gradual comenzó a producirse en su perspectiva. He oído que Vargas ha solicitado permiso para ampliar el plan de estudios, comentó Ricardo seleccionando una carta de la parte superior de la pila. Al parecer, él descubrió otros 5 casos similares durante su investigación. Jaime arqueó una ceja. ¿Una transformación genuina o solo un intento de salvar su carrera? Quizás un poco de ambas cosas, admitió Ricardo. Pero tal vez esa sea la verdadera victoria, no solo cambiar los registros históricos, sino también las mentes que los interpretan. En Árbol Seco, el restaurante donde todo había comenzado, también se había producido un cambio notable. El jefe, profundamente avergonzado después de que la historia se hiciera viral en las redes sociales militares, había implementado una nueva política. Fotos enmarcadas de veteranos de todas las épocas y orígenes étnicos ahora decoraban las paredes, incluida una foto ampliada de Jaime en sus días de servicio. Más significativo aún, el restaurante ofrecía ahora un programa mensual en el que los veteranos podían compartir sus historias, creando un espacio para que las voces antes silenciadas pudieran finalmente ser escuchadas. Aquella noche en el restaurante, reflexionó Jaime con la mirada perdida como si estuviera observando el pasado, no fue la primera vez que me enfrenté a ese tipo de trato. Durante décadas aprendí a simplemente alejarme. ¿Qué cambió esta vez?, preguntó Ricardo. Jaime contempló la pregunta por un momento. Quizás estaba cansado, o quizás después de todos estos años finalmente estaba listo para que la verdad saliera a la luz. Hizo una pausa significativa. O quizás era simplemente el momento adecuado y la persona adecuada para escuchar la historia. En el campus de la Academia Naval, el monumento dedicado a los operadores de las misiones encubiertas del sudeste asiático se había convertido en un lugar de reflexión para los cadetes. Donde antes solo figuraban los nombres celebrados de los comandantes blancos, ahora se contaba una historia más completa y honesta que incluía los nombres de aquellos que como Jaime habían sido deliberadamente omitidos de los registros oficiales. En las clases de historia militar, el caso de Jaime Herrera era ahora un estudio obligatorio, no solo como ejemplo de valentía en combate, sino como lección sobre cómo los prejuicios institucionales pueden distorsionar la narrativa histórica. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comentó Jaime señalando una carpeta sobre la mesa, su copia de los archivos desclasificados. Durante décadas me convencí a mí mismo de que el silencio era dignidad, que no necesitaba reconocimiento para saber mi propio valor. «Y no lo necesitabas», respondió Ricardo. «Es cierto, pero lo que nunca me di cuenta es cuántas otras personas necesitaban esta historia. Cuántos jóvenes reclutas morenos necesitaban saber que hombres como yo existieron, sirvieron, lideraron». Jaime sonrió suavemente. El silencio protegió mi paz, pero les negó a otros su inspiración. En la última reunión del Comité de Reconocimiento Retroactivo ocurrió algo extraordinario. Se habían aprobado 5 nuevos casos para su reevaluación, todos ellos operadores morenos de unidades especiales que habían realizado actos de heroísmo extraordinario durante conflictos pasados. Aún más sorprendente fue quien presentó 2 de esos casos, el capitán Vargas. Su informe era meticuloso, detallado y por primera vez sin ningún rastro de condescendencia o resentimiento. Las personas rara vez son solo buenas o solo malas, observó Jaime al leer la noticia. La mayoría de nosotros vivimos en las sombras entre esos extremos. Solo necesitamos la luz adecuada para encontrar un camino mejor. En el primer aniversario de aquella noche en el restaurante, Jaime Herrera recibió una invitación especial. El presidente deseaba su presencia en la Casa Blanca para el lanzamiento de una nueva iniciativa de revisión histórica militar. En la ceremonia, rodeado de altos mandos, políticos e historiadores, Jaime, vestido con un traje sencillo pero elegante, con la medalla de honor brillando en su pecho, pronunció un breve discurso. La historia nunca es solo el pasado. Se trata de cómo elegimos moldear nuestro futuro a través de las lecciones que extraemos de nuestras experiencias colectivas. Durante 60 años llevé mi historia en silencio, creyendo que el reconocimiento era menos importante que la verdad personal. Hoy entiendo que algunas historias deben ser contadas no solo para corregir injusticias pasadas, sino para prevenir injusticias futuras. Mientras concluía su discurso, sus ojos se encontraron con los de Ricardo Mendoza, sentado en primera fila, el joven marino,
que había convertido un simple tatuaje reconocido en una revolución en el reconocimiento histórico. Nunca subestimes el poder de un momento de reconocimiento, concluyó Jaime. A veces todo lo que necesitamos es que alguien nos vea realmente, no solo como aparentamos ser, sino como realmente somos. Mientras el auditorio estallaba en aplausos, Jaime Herrera a sus 85 años representaba una poderosa verdad, que la justicia, aunque a veces sea lenta, no tiene por qué negarse eternamente, que la historia, cuando finalmente se cuenta con honestidad, tiene poder de transformar no solo el pasado, sino también el presente y el futuro. Si esta historia de perseverancia y reconocimiento tardío te ha llegado al corazón, suscríbete para recibir más relatos que revelan a héroes olvidados por la historia oficial. Porque tal vez en algún lugar cerca de ti haya un Jaime Herrera, alguien cuya historia de valentía y sacrificio aún espera ser contada. Alguien que solo necesita que veamos el tatuaje invisible de su servicio silencioso.